La economía sin corbata. Cuando me dijeron que en el programa de hoy íbamos a hablar de comercio exterior, me ilusioné. Dije, por fin terminamos con la estadística. Vamos con un servicio a la gente. Hablemos de ir de shopping a Miami. ¿Por qué conviene más comprar un iPhone afuera que acá? Pero no. Porque comercio exterior no tiene que ver con comprar cosas en internet. No, el comercio exterior tiene que ver con cómo un país administra sus importaciones y sus exportaciones. Qué es lo que entra y lo que sale. Lo que entra y lo que sale, lo que sale y lo que entra. Bien, cualquier referencia a relaciones carnales en este caso no es casualidad. Y cuando hablamos de comercio exterior pareciera que es algo a lo que solo pueden acercarse los expertos, pero no es así, porque hay algunos conceptos y es bastante sencillo de entender. En países como el nuestro, a pesar de que nosotros nos vinculamos comercialmente con los países del Mercosur, todo podría reducirse a cómo nos vinculamos con los países centrales, que son esos que quieren meternos manufactura y llevarse de acá todos los recursos naturales. Bien, entonces podemos pensar, bueno, por un lado ellos tienen la tecnología, la industria tienen desarrollado, hacen miles de productos y pobres, a alguien se lo tienen que vender, ¿no? Entonces nosotros los podríamos comprar y nosotros le damos la materia prima. Si total acá tiras una semilla y te sale un silo bolsa. Pero no es tan así, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando vos fabricás algo, tenés muchas más posibilidades que si solamente sembrás y cosechás. ¿Por qué? Porque claro, ahí hay mayor mano de obra, hay más desarrollo de tecnología, hay más ganancia, más dólares. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Desarrollemos tecnología y convirtámonos en un país mega industrial. Ya está, es por ahí. Bueno, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque para poder convertirte en un país industrial necesitas que inversiones que vengan de afuera, que te traigan dólares. ¿Y dónde están esas inversiones? En el primer mundo. Y ahí es cuando estos países serios te miran y te dicen, pará. ¿A dónde querés ir? No, vos tenés que seguir haciendo materia prima, yo te sigo vendiendo el producto manufacturado y no te mandan los dólares. Eso se llama restricción externa. Así le dicen los economistas que no quieren que entiendas nada. Básicamente significa, no te voy a mandar dólares porque no me dejas que yo te explote como te quiero explotar. De todo eso vamos a hablar en este programa. Hoy, acá, economía sin corbata, pero con protección. Para no ser tan forro, ¿no? Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Bienvenidos así a Economía sin corbata, Agustín Datelli, Tomás Luquín. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a hablar de comercio exterior. Vamos a hablar de comercio exterior. Vamos a hablar de comercio exterior. ¿Por qué es importante hablar de comercio exterior? Mira, es muy importante para economías como la nuestra, sobre todo, porque la estructura productiva de nuestra economía hace que el comercio exterior juegue un rol muy importante. Vos recién hablabas en el monólogo, en la apertura, de la restricción externa, que tiene que ver con algo que incluso en algún momento, hablando de industria acá, lo tocamos, la cuestión de la dependencia que tiene nuestro sector industrial, aquel que agrega valor, que produce manufacturas industrializadas con valor agregado, de las importaciones. Cuando vos crecés y la economía crece a lo largo del tiempo, necesita cada vez más dólares, y hoy en algún momento lo vamos a ver con datos, para sostener el proceso de industrialización, tanto para producir lo que estás produciendo, porque tenés insumos importados, como para ampliar la capacidad productiva y traer más maquinarias y aumentar las inversiones. Ahora, esos dólares, ¿quién los genera? Lo genera el sector externo, básicamente. La generación más genuina es la del sector externo, la de tus exportaciones. En Argentina, nuestras exportaciones son fuertemente de productos primarios. Entonces, cuando alguna cuestión, como pasó el último tiempo, por ejemplo, que los precios de los commodities internacionales empiezan a caer, o que la demanda externa de tus productos cae, como lo que está pasando en Brasil porque entra en una recesión, tu generación de dólares es menor a lo que necesitas para sostener el proceso de industrialización. Y ahí aparecen ciertos cuellos de botella. Ahora, en el medio de todo esto, es muy importante administrar el comercio. ¿Por qué? Porque si vos dejás el comercio librado a las fuerzas del mercado y la idea del libre comercio, esta industrialización termina no ocurriendo y tu economía se primariza, digamos. Entonces es muy necesario administrar el comercio, proteger sectores de producción de tu economía, proteger que no ingresen importaciones que vengan a
competir, ¿sí?, a través de políticas desleales en algunos casos con productos de producción local, y eso hace que el tema de la administración del comercio sea algo muy relevante. Vamos a mostrar entonces nuevamente en este programa la importancia del rol del Estado para tomar estas decisiones. Tal cual. Más que nunca en el comercio exterior. Y entrevistamos a alguien para esto, Tomás. Entrevistamos a Carlos Bianco, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, licenciado en Comercio Internacional y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Con Carlos conversamos de algunos temas vinculados a esto, por ejemplo, a la administración comercial, que está siendo cuestionada a estas herramientas que tiene la Argentina, como las declaraciones juradas anticipadas de importación, las de DEJAI, que son las licencias que tienen que conseguir los importadores antes de ingresar un producto al país. Hablamos de eso, hablamos del acuerdo que está negociando el Mercosur con la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio. ¿Cómo es que estamos negociando? ¿Por qué? ¿Para qué estamos negociando un acuerdo de libre comercio si el libre comercio tiende a ser perjudicial para nuestros países? Y de todo eso charlamos con él hace algunos días. Vamos a verlo entonces. Argentina, a través del Mercosur, está negociando con la Unión Europea un acuerdo de libre comercio. ¿No es perjudicial ese tipo de acuerdos para países en vías de desarrollo o periféricos como Argentina, Brasil y el resto del Mercosur? Depende qué tipo de acuerdo uno firme. Digo, uno puede avanzar en un acuerdo que efectivamente tenga en consideración las asimetrías que hay entre las dos regiones, porque todos sabemos que el Mercosur, en términos de desarrollo relativo, es más rezagado que la Unión Europea, y por lo tanto justamente lo que ha solicitado el Mercosur con el consenso de todos sus miembros a la Unión Europea es que se contemple esta situación, lo que implica que la Unión Europea va a tener que respetar si efectivamente se avanza técnicamente, se hace un intercambio de ofertas a futuro y se continúa negociando. La Unión Europea va a tener que respetar determinadas premisas que justamente lo que hacen es equilibrar el terreno de juego. ¿Qué significa equilibrar? Por ejemplo, tener determinadas salvaguardias industriales para los países del Mercosur ante la necesidad de promover o reestructurar industrias o promover industrias nacientes, que los plazos de desgravación van a ser mucho más amplios para el Mercosur que para la Unión Europea, que probablemente... O sea, el plazo de las eliminaciones de los aranceles es más lento para el Mercosur. Que la cobertura seguramente va a ser menor, la cobertura de productos a liberalizar en el caso del Mercosur que la Unión Europea, y también va a tener que respetar el acceso a mercado de nuestros productos a la Unión Europea. Esa es la cuestión fundamental para nosotros. El reclamo contra el proteccionismo agrícola. El reclamo fundamentalmente contra el proteccionismo agrícola, que es uno de los sectores en los que los países del Mercosur en su conjunto tienen más competitividad internacional y que justamente por ese proteccionismo que se expresa de múltiples formas en la Unión Europea, hoy estamos impedidos de ingresar con muchos productos de los que Argentina y el resto de los países del Mercosur exporta al mundo en su conjunto. Ese es uno de los principales puntos que está en discusión. ¿No es contradictorio estar negociando un acuerdo de libre comercio con los mismos países que te reclaman en la Organización Mundial del Comercio o que te hicieron un juicio, un litigio en la OMC contra las medidas de administración comercial que tiene la Argentina en marcha desde 2010, 2008? ¿No es contradictorio avanzar en ese sentido? A ver, no es contradictorio porque estos casos en general que se hacen en el marco del OMC, del órgano de solución de diferencias, son puntuales sobre determinados productos. Ellos tienen en ese caso... Puntualmente, ¿qué es lo que presentaron en el OMC ellos? Es un reclamo contra la Argentina por la aplicación de las declaraciones juradas anticipadas de información y lo que ellos llaman otras restricciones al comercio. Pero nosotros también estamos haciendo un caso contra la Unión Europea, que es el de biodiesel. Ellos también administran el comercio, porque si no, lo que aparece en los diarios es como Argentina o los países del Mercosur son proteccionistas y los países de la Unión Europea son librecambistas. Y eso es mentira. Digo, ese libre comercio es un mito, no existe, es algo que no existe. Ellos administran su comercio, Estados Unidos administra su comercio, Japón administra su comercio, Argentina administra su comercio, Brasil administra su comercio, o sea, todos los países del mundo, de una forma o de otra, administran el comercio y tienen esta herramienta que brinda justamente la Organización Mundial del Comercio, que es la posibilidad de generar paneles ante algún tipo de controversia. Ellos han hecho un caso contra nosotros, nosotros estamos haciendo un caso contra ellos, pero eso va por un carril distinto al de los acuerdos de preferencias comerciales. Son cosas distintas. Insisto en la pregunta porque parece haber una obsesión en los referentes económicos de los precandidatos presidenciales de la oposición a que hay que desarticular todo ese esquema porque es ineficiente, porque genera problemas externos al país como este en el OMC, pero además porque genera problemas al comercio exterior, supuestamente. Esos referentes en general que sostienen que hay que dejar de administrar el comercio están un poco equivocados porque
para cualquier país en proceso de desarrollo, en proceso de industrialización, necesita sí o sí administrar el comercio. E inclusive, como te dije hace un ratito, los países desarrollados también administran el comercio, con distintos sistemas. Lo fundamental acá es tener en claro que en todo proceso de reindustrialización, como el que lleva la Argentina desde 2003, las divisas son un bien escaso, por definición, y por lo tanto hay que administrar el comercio exterior. Nosotros hemos logrado, desde 2003 a la fecha, en casi triplicar las exportaciones y casi cuadruplicar las importaciones. O sea, que el sistema de administración del comercio de Argentina no ha hecho caer las importaciones, sino que las ha casi multiplicado por 4 de acuerdo a las necesidades productivas que tiene el país, fundamentalmente de insumos, de energía, de bienes de capital, para sostener el proceso de industrialización. Ahora, sin ese sistema de administración del comercio que permitiría ingresar cualquier tipo de producto, sería muy difícil sostener en el largo plazo el proceso de industrialización. Junto con la propuesta de desarticulación de la administración del comercio, los candidatos opositores, a través de sus referentes económicos, también enfatizan la necesidad de una devaluación como medida necesaria para impulsar las exportaciones. El gobierno no está muy de acuerdo con eso, no, pero... eso es absolutamente equivocado, porque tendrían que hacer brevemente algunos cálculos que muestra la historia argentina o la historia de muchos países en desarrollo con una estructura exportadora similar a la Argentina, en donde claramente se ve que el principal motivo por el cual las exportaciones aumentan, se estancan o caen es el crecimiento de la demanda mundial, no es el nivel de tipo de cambio. Las exportaciones argentinas, como la mayoría de las exportaciones de los países periféricos, tienen una elasticidad muy baja al tipo de cambio. ¿Qué quiere decir elasticidad? Es decir, que aunque vos devalúes la moneda, no hay un impacto inmediato ni sustantivo en las exportaciones. Nuestras exportaciones aumentan si la economía mundial crece. Y lo que nos está pasando hoy, somos conscientes de una caída importante, tanto en 2014 como en lo que va de 2015 de nuestras exportaciones, es que la demanda mundial está pinchada. Además de eso, el gobierno nacional está haciendo una política contracíclica, fortaleciendo la demanda interna. Por lo tanto, hay muchos de esos sectores que vieron caer sus exportaciones, que han mejorado mucho su performance en el mercado interno. E inclusive, hay muchos sectores que, pudiendo exportar, prefieren vender en el mercado interno, porque la demanda interna está mucho más fuerte y pueden llegar. Y en algunos sectores de lácteos es mejor vender al mercado interno, algunos productos lácteos vender en el mercado interno que exportar. Las alianzas estratégicas, fundamentalmente la nueva con China o el fortalecimiento de esa alianza estratégica, tiene dos tipos de críticas. Una más, por decirlo de alguna forma, progresista o de izquierda, que dice que profundiza la inserción primaria, o sea, profundiza a la Argentina como exportador de productos primarios y dependiente del sector agropecuario, y una segunda que dice que es un socio no tradicional que no nos conviene, con el cual no nos conviene profundizar las relaciones porque es China, digamos, y es preferible apuntar a Estados Unidos, a Europa y demás. ¿Cuáles son las respuestas que tienen para esas dos? Las dos cuestiones. Una cuestión en general, que tenemos un excelente vínculo político con China, con Rusia, con India, con Brasil, obviamente, en el marco del Mercosur, con Sudáfrica y con muchos otros países emergentes, a los que han aumentado muchísimo nuestras exportaciones. Un dato que es bastante esclarecedor. En el 2003, Argentina exportaba solamente a 6 países del mundo, a sus principales 6 socios, más de $1.000 millones. Hoy esos países a cada uno más de 1.000. A cada uno más de 1.000. Hoy son 18 los países a los que Argentina le exporta más de 1.000 millones y en el 2013 fueron 24. La caída de exportaciones del año pasado hizo que 6 países desaparecieran de esa lista de 1.000 millonarios o de billonarios. Entonces, lo que queda claro es que una gran diversificación del comercio internacional de Argentina en los últimos años, particularmente hacia destinos no tradicionales, puntualmente hacia los países emergentes. Entonces, en ese contexto general y más allá de las buenas relaciones, excelentes relaciones políticas que tiene Argentina con China, con Rusia, etcétera, hay una cuestión material y concreta. Esos son los países que realmente nos quieren comprar. Se nos acercan varios embajadores de países desarrollados a expresar su preocupación por el acercamiento de Argentina en términos comerciales, en términos económicos, a Rusia, China e India. Y la respuesta es, nosotros no es que tenemos una preferencia por Rusia, China e India por sobre ustedes. La diferencia es que ellos nos quieren comprar los productos que tenemos y ustedes nos cierran el mercado. Si nos abrieran el mercado, nosotros también le podríamos exportar a ustedes y se irían las preocupaciones. Entonces, no es una preferencia política o porque nos caen mejor unos que los otros. Comercialmente nos compran productos, entonces les vendemos productos. Muchas gracias, Carlos. Por nada.
Me quedo con el final de la entrevista con Carlos Bianco. Qué interesante esto, ¿no? No estamos eligiendo, son los que nos compran. Es una cuestión práctica. Exactamente. Y en ese escenario, él resalta la importancia de administrar el comercio. Ahora, lo otro que también es importante, que por ahí hasta ahora no abordamos y vamos a empezar a abordar en lo que queda del programa, es la necesidad de empezar a sustituir importaciones o profundizar el proceso de sustitución de importaciones. Aquellos productos, exacto. ¿Qué es sustitución de importaciones? Aquellos productos que se importan para abastecer a la industria, insumos intermedios, etcétera, empezar a producirlos localmente, piezas y partes, empezar a producirlas localmente para sustituir lo que antes se importaba consumiendo divisas. Si vos lo producís localmente, empezás a necesitar menos divisas para eso y podés utilizarla para otros fines. Entonces, o sea, vos para producir algo necesitas distintas partes. Importarlas, para todo. producirlas y local. las importás, para eso gastás dólares. Lo que decimos, en lugar de comprarlas, hagámoslas acá. Exactamente. Ahora, eso no se hace de la noche a la mañana y no se hace por arte de magia. Es necesaria política industrial, avanzar en eso y profundizar ese tipo de instrumentos vinculados a la industrialización, a la reindustrialización del país, una deuda que todavía está pendiente en la economía argentina. Cambiar la estructura productiva para avanzar en la industrialización. Está claro. Bien, y algunas industrias empezaron, y algunos pasos hemos dado en estos años. Entre ellas la industria textil, por ejemplo, que se ha desarrollado y fortalecido en estos años. Vamos a ver ahora un video que presenta que ellos se presentan como fundación, la Fundación Proteger, que tiene que ver con unir justamente, con mancomunar los intereses y las necesidades de esta industria. Vamos a ver. Hey, Campodónico, ¿qué sabe usted de la protección comercial? Me imaginaba. Le explico, Campodónico. El comercio global cuenta con varias medidas que protegen a los sectores productivos. ¿Sabe usted cuántas de estas medidas existen en la actualidad a nivel mundial? 34.569 medidas. Un montón, ¿no? Estados Unidos tiene vigentes 4.289 medidas de protección sobre sus sectores productivos y encabeza la tabla como el país más proteccionista del mundo, mientras que la Argentina solo cuenta con 647, ocupando así el puesto número 42. Pero puntualmente, Campodónico, ¿sabe cuántas medidas de protección vigentes tiene el sector textil a nivel mundial? No se asuste, que tampoco son tantas. 495 medidas proteccionistas son las que regulan el comercio textil en todo el mundo. Bueno, no me mire así, tampoco dije que fueran 2 o 3. Encabezan la lista de países más proteccionistas del mundo en el sector textil China, con 39 medidas, Brasil, con 34 y Estados Unidos, con 30. Y mientras países como Perú cuentan con 24 medidas proteccionistas, la Argentina solo tiene 10 medidas vigentes protegiendo el sector textil. ¿Sabía esto, Campodónico? Bien, más allá de lo simpático del video, es muy lindo destacar esto, ¿no? Como claramente cuando acusan a la Argentina de proteccionista, si vamos a los datos concretos, como allí se reflejaban, parece un chiste. Es una herramienta válida para todo el mundo, la administración del comercio. El proteccionismo existe en todo el mundo y existió a lo largo de la historia. Todos los países que se desarrollaron usaron medidas de protección industrial. Y nos autoseñalamos con el dedo acá, ¿no? Cuando aparece una medida de este tipo, no van a venir a invertir, qué proteccionistas. Bueno, allí está Estados Unidos, rey del proteccionismo. Nos vamos al corte. Cuando volvemos, seguimos en Economía sin Corbata, hablando de comercio exterior. ¿Viste que es interesante, que te interesa, que es importante para vos también? Quédate, no te vayas. Hoy soberanía no son los cañones, hoy soberanía son tus decisiones. Cuando la política no es un desecho, te cambia la vida, renacen derechos. Basta ya de buitres, basta de cuentos.